Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente en otro episodio de su programa Demente. Mi nombre es Itlali Guajardo y estoy en compañía de mi buen amigo Yael Sandoval y estaba a punto de mezclar nombres. Ya tengo que empezar a trabajar en eso. Siempre a inicios de programa es martes y voy a decir Demente y estoy en otro y luego es de cine y voy a decir Yael, ya no sé. Pero aquí andamos y vamos a hablar de la ansiedad. Pero ¿cómo estás, Yael? Primero que nada. Muy bien, muchas gracias, Itlali. Bien emocionado, otro programa más. Quisiera agradecer a toda la gente que nos está escuchando, que estuvo esperando, ¿verdad? Oh, sí. Aquí el programa Demente y otras cosas. Dementes, dementes y otras cosas. Exactamente, sí, Ujú. es correcto. Hoy tenemos un tema bien interesante, Itlali. La ansiedad. Mm, Pero, mira, aquí vamos a tratar de entender muchísimas cosas. Y creo que vale la pena el empezar a entender un poco más al respecto, como ya lo hemos dicho. Hay que escuchar, aprender, pero tampoco vayan a tomarlo como ese video de 10 señales. No, esos no. Pero bueno, ¿alguna vez has sentido ansiedad en una situación cotidiana? Antes de empezar, ¿qué es la ansiedad? claro que sí. Bueno, para toda la gente que nos escucha, según el DSM-5, para quien lo guste investigar, esa es nuestra fuente. La ansiedad es una emoción normal, ¿verdad? Que todos hemos experimentado, que experimentamos, usualmente cuando nos enfrentamos a situaciones, pues, ¿qué será? Difíciles, Ujú. desafiantes o más que nada inciertas. Es una reacción natural del cuerpo y la mente ante una posible amenaza, ya sea que sea real o que la percibamos en algún momento. La ansiedad va muy relacionada a un tema que quisiera ir tocando ahorita que vamos empezando, que viene siendo el miedo, porque es muy importante. No sé si recordamos 8 días atrás, Ujú. separamos el tema de la depresión que vimos, separamos lo que es estar triste con estar deprimido. Entonces aquí hay algo como que algo parecido, Similar. digámosle así. Ajá. Hay que identificar o tener bien consciente estos conceptos, ¿verdad? El miedo es una respuesta natural. O sea, todos hemos tenido miedo, me imagino. ¿Tú has tenido miedo, Citlali? Ah, claro, de varias cosas, de hecho. Sí. Y en cámara. Y en cámara, Y en ok. cámara. Pues el miedo es algo normal, es una emoción básica, digámoslo así, como estar feliz, la alegría, Sí. la tristeza. El miedo es muy importante porque, bueno, en épocas de las cavernas era muy normal. Pues obviamente no teníamos este conocimiento a lo mejor del mundo. Entonces había muchas cosas inciertas, ¿verdad? Algo muy colorido, algo que se movía en la noche, algún ruido. Entonces esto pues era un mecanismo de defensa que el ser humano fue desarrollando con el tiempo, de que si por ejemplo veía alguna cosa, no sé, no lo tomaba a lo mejor sin tener así como que, nada más ven para acá, o sea, tenían hasta ese punto como que esa defensa contra ese animal es muy grande, eso se ve que puede morder, aquí Ujú. está muy alto, me puedo caer. Entonces el miedo es muy importante porque a final de cuentas es lo que nos mantiene vivos, Ah, ¿verdad? claro. Entonces podríamos decir más actual, ay, como que ese callejón se ve muy inseguro hoy a las 12 de la noche. O sea, y traigo reloj, obviamente. Si entro, no sé si salga con él. Mira, yo entré, ya no lo traigo. Entonces, es esa idea Ajá. de proteger más que nada. Nos pone en estado de alerta. Cuando uno tiene miedo, está como que en ese estado de el corazón se acelera, hay una respiración a lo mejor más fuerte, se acelera el corazón. Entonces esto pues más que nada es como que nos ayuda a estar alertas o a adaptarnos a la situación, ya sea que nosotros percibamos, Ujú. ¿verdad? En este caso esa sensación de peligro, ¿verdad? El episodio del Chavo del Ocho, el viejito, para los más de antaño,
que don Ramón explicaba, cuando ven una calavera, ¿qué significa? Significa peligro. Exactamente, esa es un claro ejemplo, ¿verdad? Sí, Si claro. tú ves una calavera es peligro, entonces, ojo, necesitamos darle un simbolismo a la calavera, Claro. que es lo que hace en ese episodio el personaje de don Ramón, pero obviamente más antes pues no era así, ¿verdad? No había nada de calaveras en el 5000 antes de Cristo, en el 10,000 antes de Cristo, en la época de las cavernas. Entonces, ¿cuáles eran esas señales de peligro? La altura, las arañas. Digo, hablo de los más básicos, obviamente había un montón. Sí, por supuesto. Estoy generalizando, pero más que nada era como que ese sentido de autopreservación. ¿Y cómo se manejaba? ¿Cómo antes de que hablaran o antes de que hubiera un diálogo, comunicación muy primitiva? La sensación de las que hemos hablado y que vamos a desenglosar más a continuación. Un ejemplo, digámoslo así, cotidiano, es como... ya hablando acerca de la ansiedad, como lo vimos, es hasta cierto punto normal, forma parte de todo esto. La ansiedad ya es, digamos así, cuando se va descompensando, va generando ahí un poco más de esa intensidad y puede ser incluso que se pierda este concepto de una amenaza real, que nuestro cerebro empieza a generar señales de peligro a diestra, siniestra, por a lo mejor situaciones que ni siquiera sabemos. Entonces puede generar ciertos pensamientos como para generar esta autoprotección, pero pues va a generar los síntomas que causan molestia, que nos mantienen en ese estado de alerta, que pues no es tan fácil de mantener, ¿verdad? O sea, es un estado de ahorita corro en cualquier momento o la respiración se acelera. Entonces esto sí es un tema interesante. Un ejemplo cotidiano, como te digo, sería pues decir como si el cerebro, no sé si te ha pasado, te vas a levantar y pones alarmas. Ok. Te levantas a las 6, yo al menos en mi caso, 5:55, 6, 6:05, 6:10, 6:15, por si no escucho alguna. Entonces llega un punto que estoy como que medio despertando en la alarma de las 6:05 porque no escuché la de las 6, y a las 6:10 como que, ay, ¿qué hora es? A las 6:10, ok. Entonces esa sensación de alerta, pero todo el día, constantemente, así de una tras otra, y que se activa, bueno, la alarma pues a nosotros es un ruido, pero en este caso es una alerta que dice peligro, no es una musiquita, digámoslo así, como en la alarma de un teléfono. Y pues esta situación, esta alarma constante, pues sí genera ciertos conflictos, ciertos problemas, que es los que vamos a ir profundizando en este tema de la ansiedad. Claro, y qué identificable también, como el ejemplo que pusiste me encantó, porque creo que más de uno nos podemos identificar con el estar a lo mejor en durmiendo, y que de repente me ha pasado cuando en alguna ocasión, y yo sé que es un meme, pero en alguna ocasión ya con mucho sueño puse alarma, en mis recuerdos yo puse una alarma, y abrí otra cosa y no puse ninguna alarma. Entonces luego cuando despierto así sobresaltada, asustada porque no sé qué hora es, y luego, ok, todavía estoy en tiempo. Pero sí es una sensación interesante, y el relacionarla con la ansiedad en algo medianamente similar, pues sí está interesante. Pero bueno, ¿cuándo podemos decir que la ansiedad se vuelve un problema? Claro que sí. La ansiedad se convierte ya en un trastorno, digámoslo así, según DSM-5, que es la biografía que estamos usando, cuando ya es excesiva y se mantiene todo el tiempo. Esa es la primera. Desde ahí empieza, que ya no hay un peligro real, que ni siquiera hay peligro. O sea, que estamos aquí tú y yo sentados, y de repente empieza esa sensación de alarma o de alerta, ¿verdad? Esa es como que la principal, desde que ahí se van desenglosando las demás, porque después interfiere con la vida diaria, con... no sé, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en la familia, estando solo. Entonces ya de ahí va desarrollándose hacia esas áreas, y se suele acompañar por síntomas físicos y emocionales difíciles de controlar. Entonces estos síntomas físicos, pues al momento de
ahí podemos ver unas imágenes. Estos síntomas Ajá. físicos pues son palpables, pero no muchas veces las personas saben que son síntomas de la ansiedad y lo suelen confundir con otro tipo de síntomas. Por ejemplo, la sensación de peligro pues puede generar algún tipo de, digámoslo así, o bueno, ¿te parece? A continuación, para la gente que nos está Sí, escuchando, claro. eh, vamos a tocar tipos de ansiedad y sus síntomas. Ahí Perfecto. me detuve poquito porque se desenglosa muy bien en uno de los puntos que quiero tocar más adelante y vamos a irlos desglosando. La semana pasada en el depresión nos enfocamos en depresión mayor y le Ujú. dimos como que cierta profundidad. Ahorita vamos a hablar de la ansiedad y sus tipos de una manera más, ¿cómo decirlo? Por encimita, Sí, ¿no? claro. Entonces, vamos a irlos tocando. Igualmente pueden ir, ¿verdad? Haciendo sus preguntas, Itlali. Ah, por supuesto. Y por ahí vamos a estar buscando, pues, responder todas estas dudas. De igual manera, pues vamos ahí a preguntarles que si ustedes saben y si es que han tenido alguna experiencia con la ansiedad, pues qué síntomas han sentido o cómo ustedes identifican en su persona que están pasando por un momento de ansiedad. Ahí déjenoslo saber en los comentarios y de igual manera vamos a estar dándole lectura. Así que pasemos a los tipos de ansiedad, Yael. Claro que sí. Bueno, vamos a comenzar, digámoslo así, con el que todos podemos tener una noción, ¿verdad? De lo que vendría la ansiedad, que es el trastorno de ansiedad generalizada o el TAG o el TAG, que pues más Ok. que nada es a grandes rasgos lo que vamos explicando. Ahorita los otros se van a ir desglosando de manera diferente, pero es pues en sí cuando la persona pues siente esta preocupación constante y difícil de controlar. Entonces sus síntomas principales pues son pensamientos respectivos sobre problemas futuros. Esto es muy importante. Por ahí escuchemos, si no mal recuerdo, en los comentarios del en vivo anterior, que alguien decía que la depresión suele ser enfrascarte en el pasado y la ansiedad en el futuro, el Ujú. estrés en el presente. La ansiedad se va desarrollando mucho hacia el futuro. ¿Por qué? Porque las personas van generando como que la necesidad de resolver problemas que pueden llegar a suceder o problemas que pueden presentarse. Aunque estos problemas sean imaginarios o no sean reales o incluso uno los va a ir desarrollando, ¿verdad? Desde una idea que se puede implantar y de ahí se van generando pues estos pensamientos de, hijo, no sé, voy a alguien que tenga podemos decirlo así, que tenga el miedo, la ansiedad de que, y si salgo a la calle, me van a atropellar. No, pero bueno, me voy a ir por la banqueta. No, pero ¿qué tal si alguien se sube a la banqueta y ¿cómo se llama? Me atropella. ¿O qué pasa si voy caminando por la banqueta, un perro me ladra, me brinco a la banqueta y me atropella? O sea, es ese generar ideas, ir generando ideas. Y súper extremas en algunos casos. Exactamente, o sea, es una manera excesiva. Y si esta persona llega a salir, vamos al segundo síntoma, que es un estado de alerta todo el tiempo. Si sale a la calle va a salir como que viendo para los lados, los carros, si pasa un carro se va a pegar a la pared, entonces eso también es parte de los síntomas, la alerta máxima, por así decirlo. También está obviamente, si estamos en estado de alerta, existe la dificultad para relajarse o para estar tranquilo Ah, por supuesto. y entonces se sienten tensos constantemente. Y también nos suelen venir acompañados de síntomas físicos, que es en donde me detuve ahorita en el segmento anterior, que suele ser fatiga, dolores musculares, insomnio, problemas digestivos. Una vez alguno de mis maestros decía que la ansiedad muchas veces se da o se diagnostica o se revela no porque van con el psicólogo a decirle tengo ansiedad o creo que tengo ansiedad, Sí. sino porque muchas veces van con los médicos generales y ellos dicen es que no tienes nada. Es que me siento así tenso, siento que me voy a morir y no sé, tal cual, me duele todo el cuerpo, no duermo, estoy estresado. Ellos incluso pueden meter algo, el estrés acompaña mucho a lo que viene siendo la ansiedad o con problemas gastritis, reflujo, etcétera. Sí. Y de ahí se va desarrollando la idea y dice, no, es que pues
ya el doctor, muchos doctores actualmente tienen noción de problemas que la persona puede tener por el lado de la psicología, y es cuando nos lo mandan a nosotros, que en ese caso, en particular mío, que trabajo en el sector salud, pues es lo que principalmente muchas personas llegan y me dicen, tengo ansiedad. Y yo pregunto, ¿ya fuiste al psicólogo? No, es la primera vez, pero bueno, más bien vengo a que me diga si tengo ansiedad o no. Yo ni en cuenta, pero pues fui con el doctor y me mandó con usted. Y pues ahí les comentan como quiera, ¿pero qué tengo? ¿Por qué me va a mandar ¿cómo se llama? Al psicólogo. Psicólogo, señor, le estoy diciendo que me siento mal y que me siento todo inflamado. Exactamente. Y es de, cálmate, por favor, cálmate. Revisa lo que está pasando, es tu ansiedad. Está obrando sobre tu cuerpo y te está diciendo a gritos, por favor, haz algo. Exacto. Sí, y pues como imagínate que tienes una alarma que suena todo el día y son estos síntomas, o sea, incluso, pero todo esto es con un miedo, con un peligro de algo que pueda estar. Entonces no existe ese peligro, no existe ese problema. En el ejemplo que acabo de dar de que te van a atropellar, pues obviamente, al menos, o sea, es que también ahí va, mucho, como te digo, viene de parte del miedo. Cuando se descontrola ya puedes enfocar en una fobia, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante o profundizar más adelante. Pero estos eventos traumáticos pueden generar que la persona genere una idea a esto. Por ejemplo, ejemplo de cultura pop. Para la gente Ejemplo que de nos cultura escucha, pop. en Buscando a Nemo, Ajá. el papá de Nemo, bueno, es una película ya algo viejita, pero siento que muchos la hemos visto. Ujú. Pues vemos que esa sobreprotección de Marlin, creo que se Sí. llama, sobre Nemo, de que vas a llegar tarde de la escuela, ya te lavaste los dientes, vente, yo te llevo, y te vas a ir para allá, y no, y empieza esa ansiedad, digámoslo así, de su papá, se va a excursión, todavía lo sigue, porque dice, no, es que si lo dejo solo le va a pasar algo, o sea, viene de pues pueden ver la escena completa, o sea, se pueden dar cuenta de esa necesidad y qué va a pasar, y le va a pasar algo, y va a estar, y así está gran parte del inicio de la Claro. película. Y si nos vamos más para atrás, podemos observar que pues él, al principio de la película, pues tenía a su esposa y sus hijos, bueno, huevecillos, ¿verdad? Son peces, y fueron comidos por otro pez más grande, y él fue el único que sobrevivió junto a Nemo, en este caso, que incluso salió con una discapacidad, ¿verdad? Que tiene una alita más chiquita. Sí. Entonces, esta situación traumática, en este caso en Marlin, pues generó esta ansiedad que se fue prolongando hacia adelante. Incluso hay una escena, ahorita me acabo de acordar, que pues vivían como en una, ¿cómo se llama? Anémona. En una anémona. Entonces, que vamos a hacer esto, salimos, entramos, checamos que no haya peligro, salimos y entramos, papá, ya, por favor, y que se sale nadando. No, espérate, es que tenemos que ver que no haya peligro. Salimos y entramos. Entonces, esta necesidad de control, esta necesidad de esta estancia alerta, o sea, Claro. al final de cuentas no es un estilo de vida saludable. Por supuesto. Y es que va de esta exageración de situaciones que pudieran parecer como súper extremas y en realidad no lo son. Igual y pudiera ser, en este caso, como lo decíamos ahorita, de salir a la calle y repitiendo ese ejemplo y llevándolo ahora de otro lado, el ir caminando y pensar, ¿qué tal si viene un conductor y entonces le da la luz del sol y queda cegado por un momento y entonces sale un perro, se distrae, gira, da el volantazo, vengo yo y ¡fua! Ahí quedé? O ¿qué tal si lo que me como viene mal y me enfermo o me muero porque pasó algo extraordinario y me tocó la de la mala suerte a mí? Claro, esto suele pasar mucho, y muchas personas no suelen, ¿cómo decirlo? No suelen entenderlo con las personas que sí lo sufren. Incluso para alguien que nos esté escuchando en casita, a lo mejor puede decir, no, pues yo nunca pensé que fuera algo así de que me voy a morir. ¿Cómo me voy a morir? O algo ¿Cómo pueden pensar que un carro los va a atropellar? Y incluso hasta se van a las estadísticas. Antes me gano la lotería, o que se caigan en el avión en el que voy volando, no sé. Entonces,
también eso suele, pues ahí a lo mejor generar ahí como que un roce y un tipo de desconexión con las personas que sufren ansiedad. Ujú. Muchas personas que se acercan con algún problema de ansiedad suelen sentir es que mi familia siento que no me entiende, o siento que mi familia no me comprende, que estoy fingiendo, que un sinfín de cosas que también generan Sí. estrés. Digo, al final de cuentas va muy de la mano el estrés con la ansiedad. Ok. Y vamos a pasar a otro que es el trastorno de pánico, o también conocido como los ataques de pánico. Creo que tenemos una Sí. noción de qué es un ataque de pánico por la televisión, las películas, no sé, O la novelas. experiencia. La experiencia es correcto, sí. A lo mejor alguno no sabemos quién, a lo mejor ya lo haya experimentado. Alguien a lo mejor que nos está viendo, lo pudo haber tenido hace tiempo, la semana pasada, hoy, quién Claro. sabe. De hecho, muchas personas con ataques de pánico suelen asistir a centros de salud porque creen que es otra cosa, o que les va a dar un infarto, por ejemplo, o que tienen, no sé, Uy, sí. nada que ver, una embolia, o se me tapa una arteria, no sé, no somos doctores, recuerden. Sí, no somos esa parte ya él no es de esa parte del área de la salud, Exacto. es de la otra. Entonces, esto, una escena que yo recuerdo de la película de Iron Man, ¿verdad? Para los más Ujú. jóvenes. Bueno, ya ni tan jóvenes, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que le gusta esta gama de películas. En Iron Man 3, que ya es algo viejita, que, bueno, volvemos a lo mismo, evento traumático. Iron Man vuela un agujero negro, va a quedar varado en el espacio y como que dice, ya me morí, ya, o sea, ya mi misión terminó, digámoslo así. Acaba regresando, o sea, caiga antes de que se cierre el agujero por el que cruzó al espacio, algo, no me acuerdo muy bien, la verdad. Y en Iron Man 3, que es la que sigue, podemos observar que él sigue soñando con ese momento, que él empieza a tener la desconexión con su círculo cercano. Y hay un punto de la película que él está comiendo, no sé, en un restaurante con su amigo, Sí. y llegan unos niños y le piden un autógrafo en un dibujo que él hizo creo que de esta escena de Iron Man volando o algo así. Ujú. Entonces llega mientras está escribiendo, como que empieza a sentirse, se le acelera el corazón, empieza a sudar mucho, y el niño le dice eh, algo así como que, ¿y si te quedabas allá? Algo así por el estilo. ¿Y cómo se siente estar allá? O el niño, pues me imagino unos 8, chiquito. Sí, Entonces claro. él, para eso fue como que el boom, y se levanta y va así cayéndose con la gente, entra a su traje, y lo primero que dice, checa el corazón, o tal vez es el cerebro. Dice, no tienes nada. Es un ataque de pánico. ¿Qué? Pero si se sentía, dijo, checa rápido, corazón, lo que Sí. sea, porque estaba... Dice, no tienes nada, creo que es un ataque de pánico. Entonces, esto muchas veces nosotros, bueno, las personas suelen confundir ciertos síntomas de los ataques de pánico con algún otro tipo de síntomas. Mucha gente ha tenido, como dices, ataques de pánico y ni siquiera se ha dado cuenta de que ha sido un ataque de pánico. Son episodios repentinos e intensos, o sea, muy intensos. Miedo extremo, o sea, Sí. sí es totalmente, sale del radar. Aparece de la nada y pues puede hacer sentirse la persona, como te digo, fuera de control, con algún tipo o sea, como si estuviera teniendo así una situación de ayúdenme, una Sí, emergencia. claro. Y los síntomas aquí suelen ser un poquito diferentes, en eso sí varían tienen síntomas en común, pero tienen como que direcciones diferentes, los diferentes trastornos de ansiedad. En este caso, para los ataques de pánico serían las palpitaciones o taquicardias, el corazón se acelera mucho, Ujú. dificultad para respirar, incluso sensación de asfixia, sudoración excesiva o escalofríos. Esto se debe a que la persona, su piel se calienta, ¿verdad? El efecto de sudar, ¿verdad? Y es tanto que la piel cuando empieza pues, no sé cómo se diga el término, empiezas a sudar, Ujú. pues genera que el cuerpo está tan caliente que el agua la siente fría. Entonces, por eso el sentido de Sí. escalofríos.
mareo o sensación de desmayo y miedo a morir o volverse loco. Esta es una variación que puedes depender de cada persona. Que puede sentir o que se va a morir o que se está volviendo loca. Ese es dentro de un ataque de pánico suelen haber esas dos vertientes de que o ahorita ya me voy a morir o me estoy volviendo loco, ya no voy a volver, o sea, como que sientes que estás cayendo en la locura completamente. Y como un ejemplo, pues podemos usar el que ya te comenté, el que usé al principio, de que es momentáneo. Eso sí, a diferencia de la ansiedad generalizada, esto es un momento nada más y suele ser en episodios vienen de repente y hasta cierto punto se van de repente. Que era como también lo estábamos diciendo ahorita, el ejemplo fuera de programa. Esta escena en la película del gato con botas, donde hasta escuchamos los latidos de su corazón y cómo vemos que de un momento a otro hasta se ve reflejado en su pelaje cómo se empieza a erizar, se queda como en un momento de shock y luego se va corriendo en pánico, escuchamos su corazón, tiene como esta dificultad justo para respirar y lo que lo calma es el perrito. El perrito, sí, bueno, ya como comentaste ahorita, los perros de compañía. Los perros de compañía suelen también ser para este tipo de situaciones, ¿verdad? La gente que va en vuelos, ya ves que permiten animales de compañía en los vuelos o en ciertos lugares. De hecho, en esa película del gato con botas es como una metáfora, ¿verdad? Está escapando en este caso del lobo, ¿verdad? Que es la muerte. Entonces, él al tener la experiencia más cercana a la muerte, la trama de la película, un gato tiene según 7 vidas, según la cultura popular. Entonces, en su última vida, como que siempre al vivir con sus 7 vidas dijo, no, pues yo nunca me voy a morir, me queda una. Y cuando ya tiene la última y viene el dilema de si ya dejar esa vida para vivir una vida larga, aparece lo que viene siendo la muerte, que lo sabemos hasta después, que es la primer persona o el primer enemigo que lo logra hacer sangrar, ¿verdad? La escena que se toca y ve sangre y es ahí cuando empieza el miedo. Entonces, esta es una metáfora de la ansiedad a me voy a morir. Es la muerte literalmente persiguiéndolo a lo que viene siendo el gato con botas. Entonces, esto está muy interesante y es tal cual, ¿verdad? Es tal cual lo que vendría a ser los ataques de pánico. Ok. Dentro también existe el trastorno de ansiedad social. Ese sí creo que somos un poquito más conscientes. Sí, ¿verdad? Ya no, o bueno, cuando menos nos vamos imaginando por dónde va. Porque escuchamos social y, sociedad, personas, entonces, ¿ansiedad a las personas? ¿Qué es la ansiedad social? Ok, la ansiedad social es el miedo intenso, sobre todo persistente, ¿verdad? O sea, sí, como su nombre lo dice, social, pero más que nada es a ser juzgado o ser humillado en situaciones de índole social, como su nombre lo dice, claro. Lo que lleva a evitar estas interacciones con otras personas. Esto suele hacer que las personas, como comento, tal cual se aíslen para evitar este tipo de confrontación, ¿verdad? O de pues se puede decir una fobia social, también se puede encontrar el concepto como fobia social. Y esto más que nada es un miedo extremo a hablar en público o a conocer gente nueva. Pero hablamos, porque mucha gente a lo mejor puede decir, yo tengo fobia social porque no me gusta hablar en público. Yo tengo ansiedad social, no puedo pasar a exponer frente a mi clase. Exacto, es que yo soy antisocial, que por cierto esa palabra está usada mal, dije. No es antisocial, sería asocial. Antisocial ya es otro concepto muchísimo más extremo. Sí, de hecho sí. Entonces, la fobia social, como te digo, es el miedo extremo, pero a un nivel muy, muy alto, que genera estrés, que genera, el término como lo conocemos así, genera estrés, genera ansiedad, genera miedo, genera un profundo miedo de que no, o sea, si por ejemplo una persona con este tipo de problema, mañana vas a exponer y si no repruebas, prefiere reprobar, prefiere quedarse en el mismo año o en el trabajo, vas a exponer, prefiere renunciar al trabajo
con tal de no lloran, o sea, se aterran, no duermen, no comen, es miedo, es una fobia, es un terror para ellos este tipo de eventos o este tipo de interacciones Claro. sociales, nerviosismo intenso ante eventos sociales, pueden generar síntomas físicos, se pueden el ruborizar o ponerte rojo. Eso traiciona Sudar, bastante a veces. sí, más, pues sí, a ciertas personas que se suelen poner rojas, Mm, sudan mucho y tienden a temblar, ¿verdad? sí. Por el estrés, puede ser por el estrés, puede ser por la misma ansiedad de que las palabras se traban para hablar o, bueno, pues va entrando todo como que en una bolita de Esa nieve que la va he cayendo. observado, la de temblar y de estar sudando, Sí. porque en general está muy interesante. Tengo un recuerdo en alguna exposición en la escuela, una persona pasó al frente, le tocaba exponer un tema importante, entonces veías como sus manos estaban así y luego pasaron a estar haciendo esto porque sentía que le sudaban muchísimo las manos. Y es interesante empezar a ver que este tipo de comportamientos pues ya nos está diciendo que si bien a lo mejor y no es tal cual la ansiedad social, algo no está, no, algo dentro de esa persona pues sí está ocurriendo. Exactamente. Y por último, podemos decir incluso que las personas, pues suelen, a causa de esto, pueden evitar el contacto social, ¿verdad? Ujú. Pueden evitar fiestas, reuniones familiares o cualquier cosa que implique, perdón, hablar con desconocidos. Esto puede ser incluir salir de tu casa, usar transporte público, ir a eventos masivos o evitar ciertas horas de salir para evitar el contacto con... Digo, hoy vivimos en una sociedad que facilita un poquito más el cero contacto con las personas, hablando más de las redes sociales, la compra por medio de internet, Sí, claro. todo este tipo de empresas de delivery, ¿sería? Sí, Eh, sí. Sí. en general, entonces esto sí suele también, hasta cierto punto, pues ir profundizando un poquito más, y pues un ejemplo, pues aquí que pusimos de cultura popular, pues vendría siendo en un episodio de Los Simpsons, hay un personaje que se llama Frank Grimes, o Grimes, no sé cómo se diga la verdad su apellido, Ajá. su incomodidad hay un episodio que eh, está en una reunión, no recuerdo cuál, la verdad, no vi tanto Los Simpsons, pero Ujú. sí podemos observar, o la gente que lo ha visto, no me va a dejar mentir ahí en casita, pues su incomodidad en este tipo de situaciones, o sea, de que llega incluso, bueno, lleva una preocupación por cómo lo ven los demás. Al final de cuentas es parte de lo que viene siendo de la fobia social, a ser juzgados o humillados pueden ser por cosas a lo mejor un poco más lógicas, digámoslo hasta Claro. cierto punto, tengo algo de sobrepeso, van a creer que soy gordito, o algo físico, ¿verdad? Ujú. O incluso algo de ya la forma de ser, ay, cómo hablo, ay, cómo me río, ay, entonces tratan de evitar este tipo de situaciones, pero pues ya van entrando dentro de este tipo de fobias cuando ya generan este tipo de problemas, ¿verdad? Claro. Ya el llevar a un extremo el sentir que te van a juzgar por absolutamente todo y por cosas que a lo mejor los demás ni siquiera están notando, pero Exactamente. ya es un terror el hablar que prefieres evitarlo a toda costa. Es correcto. Ok. Es que se me vino a la mente otro episodio, pero no tiene mucho que ver con la ansiedad, pero ya lo veremos en otro tema. Muy bien. También está lo que viene siendo las fobias específicas, que Ujú. ya es lo que más normalmente conocemos, ¿verdad? Como, no sé, la fobia a las arañas, bueno, El animales, vértigo. ajá, las alturas, puede ser bueno, situaciones específicas. Ahorita, de hecho, el compañero nos dijo, ¿recuerdas? La de que se puso de moda, de muchos, Tripofobia. ajá, que era el miedo a muchos figuras regulares muy pequeñas, así como
ciertas frutas o algo por el estilo. O sea, son ya más específicas. Estas sí se pueden ir desarrollando dependiendo del tipo de miedo al que se pueda Claro. presentar. Y pues más que nada es una reacción de pánico al ver, pensar o estar en una situación con ese objeto, con ese animal. Las personas que le tienen miedo a las arañas, pues tienen pánico de ver un video de una araña, ver una araña, ver telaraña, así que no hay, aunque no esté la araña. Algo, no sé, me imagino con los recogedores de hojas, ¿verdad? Que tienen como que esta forma así, ¿Sí? también les puede generar, ay, parece una araña grandota, no sé, o sea, van razonando sobre la fobia, en contra más que a favor, por eso pues, se suele ver este tipo de problemas. Con las avispas, y les voy a compartir este ejemplo. Ok. Una ocasión a mí me regalaron un broche. A mí no sé si diría que es fobia, a lo mejor y sí, a lo mejor y no, pero sí me dan mucho, mucho miedo las abejas y las avispas, más las avispas, porque recientemente y por acá he visto muchas mucho más grandes y esas vuelan, o sea, te persiguen. Entonces me regalaron un prendedor que era de avispa y me incomodaba usarlo. Tomarlo. Ok. Ya era incómodo el sujetarlo porque no sé, pero era incómodo. Sí, ahí les quedó su Conociendo información. cada día más a la compañera aquí. De hecho, yo diría que para el primer aniversario del programa hacer una terapia en vivo. Analizando Analizando a Citlali. a Citlali ahí, de que aquí podemos ver. No Sí. hagan eso. Bueno, pues más, es correcto, o sea, suele haber esta reacción de miedo, de fobia, por en este caso tú que miedo a las avispas, a las abejas, puedes incluso, tú no nos dejarás mentir, aunque irónicamente veo que tienes una abeja de calcamonía en tu computadora, me imagino que hasta cierto punto genera alguno de estos síntomas, te hace poner en alerta, se acelera la respiración, si llegas a ver una abeja que vuela cerca de ti o si algo por el estilo. Antes sí era mucho de, por ejemplo, es que son más las avispas. Las abejas ya como que hemos estado haciendo un pacto de paz, más que nada porque son muy importantes. Claro. Y pues sí. Pero ahora, y ya que he tratado de manejar más ese miedo, solamente es sentirme muy, muy, muy tensa. Y es extraño porque, por ejemplo, no me siento así cuando hay una araña. Ok. Pero mi argumento siempre ha sido esas vuelan. Las Esas otras vuelan. Sí. Esas llegan así. Si las arañas volaran, creo que... Quizás sí les tendría así ese miedo. Creo que la humanidad hubiera tomado un camino diferente, la verdad. Sí. Entonces, bueno... si los escorpiones. Si los escorpiones volaran, eso también. ¿Sí vuelan? No, no sé. No sé, no. La reacción de pánico también suelen evitar completamente lo que causa el miedo. En este caso, pues contigo, digamos así, pues obviamente si ves ahí, no sé si las avispas suelen acercarse mucho a los charcos o cosas cuando llueve, ¿verdad? Entonces me imagino que hasta cierto punto evitas como que acercarte o dices, no, ahí puede haber avispas, o ya vi medio una avispa, y a lo mejor no era ni avispa, pero ya generó la idea de que ahí puede haber, entonces tratamos de evitarlo. Ya que andamos confesando cosas, una vez terminé un live porque había una abeja que se paró en el estabilizador. Okay. Y ya no iba a soportar eso mucho más tiempo. Ok, sí. Le vamos a regalar una taza a la persona que encuentre ese live y nos lo envíe. No cuenta el Abimael. Abimael no cuenta en esta dinámica. Ok. Y pues ya entra lo que viene siendo la sudoración, taquicardia o sensación de parálisis. Eso también es... hay un video que vi hace poquito de una persona que se le sube un mono. Pues no, de esos lugares que vas y visitas que hay monos que dicen no los alimentes y cositas así, en algún país, Centroamérica tal vez, no sé, o sea, aquí creo que no hay, entonces le hacen la broma de ponerle comida en el hombro a una chica, entonces el mono se para en su hombro, entonces o sea, es muy graciosa la imagen porque queda totalmente con la boca abierta, no grita, pero estaba, o sea, cuando le quitan el animal, casi llorando, o sea, así de que
de donde lo sentía aquí, no se movía muy lentamente girando como que buscando ayuda en sus amigos. O sea, Pues o sea, se paralizó. En vez de salir, mucha gente grita, sale corriendo, no me sé. hace sentido porque a lo mejor evitó un movimiento brusco para que no la fuera a atacar el animal. O era de que de plano no podía. Eh, es que puede ser, digo, es un ejemplo, no sé, es un video corto, no es tal como tal el contexto, pero usualmente en este tipo de situaciones puede generar este tipo de parálisis. Bueno, un ejemplo, las personas con miedo a las alturas se paraliza, ¿verdad? Saludos a Yair. Y yo también tengo mucho miedo a las ¿En alturas. serio? Sí, le comparto a la gente que nos ve en casa. Yo, de hecho, y a ti también, Citlali, yo no podía cruzar los puentes peatonales. Por ejemplo, el de aquí más cercano, ahí en Sabinas. Saludos a la gente de Sabinas que nos escucha. Yo no podía. Y era una Ese se siente medio feíto. Bueno, dependiendo de cuál digas, pero hay uno que pisabas y se sentía así medio extraño. Era una experiencia. Pues los dos, la verdad. Y yendo fuera de la ciudad, pues en ciudades a lo mejor más pobladas, sí me ha tocado puentes de concreto, puentes peatonales de concreto. Y a pesar de eso, o sea, obviamente tienes que usarlos por seguridad, porque es muy peligroso Claro. a lo mejor el tráfico por esa zona. Entonces, para mí era un sufrimiento. Yo sí, ahí sí te puedo decir, yo temblaba. Yo iba así cerrado, o sea, yo cerrado así el cuerpo, y cuando iba, a mí me daba mucha, incluso vergüenza, porque yo al momento de querer cruzarlo, yo iba hablando no me voy a caer, no me voy a caer, no mires para abajo, así. Entonces, a mí me daba cosa, Ajá. no tanto porque me vieran, sino porque la gente a lo mejor, por ejemplo, una vez pasé un puente de esos ya de noche, entonces suele pasar gente pues en su día a día, y a veces pasaban señoras y me daba pena o vergüenza que fueran a creer que estaba bajo el consumo de alguna sustancia o de que estaba loquito y que les fuera más que nada hacer algo. O sea, entonces yo sí tenía como que la sensación y luego iba por un mero en medio. Entonces, a lo mejor alguna persona, digo, pues una persona, un hombre alto, digo, soy algo alto para la gente que no me conoce. Entonces, a mí me daba mucho el pendiente de que fueran a pensar de que fuera a hacer algo. De que me pueda atacar aquí. Exactamente. Entonces, todavía me sentía peor y trataba de cruzarlo más rápido. Había puntos donde llegaba a pasar algún camión o algo por abajo y yo me quedaba ahí parado y cerraba los ojos. Y luego sentía el vértigo y los volví a abrir y no sabía dónde ver. O sea, era ahorita más o menos los puedo cruzar, uso audífonos para cruzarlos a fuerzas, yo no puedo, o sea, es una sensación de que me voy a caer, veo para abajo, veo la sensación, veo como el piso sube y baja, o sea. Pero, o sea, ¿los cruzabas rápido? O sea, ¿de que corrías No. o algo o ibas muy despacio? De hecho, avanzaba con el pie derecho y juntaba el izquierdo, avanzaba con el pie derecho, juntaba el izquierdo, o sea, era impresionante. Y cuando llegaba a cruzarlo con alguna persona, y no me van a dejar mentir las personas que me acompañaron, un saludo, ellos saben quiénes son, yo iba así decían, pero ¿por qué tiemblas? O sea, yo era una sensación horrible, horrible. Irónicamente, otro tipo de alturas, sí, por ejemplo, en mi juventud llegué a tirarme de una tirolesa. Para mí no fue tanto el miedo era la sensación del suelo sobre la altura, no sé si explicarlo. Sí, ya. Entonces, para mí era horrible. Y hasta la fecha más o menos los cruzo, pero los cruzo como que vamos rápido, o sea, generando hasta cierto ¿Tu punto. terror serían esos puentes que se ven como cristalinos en unas alturas gigantescas? Creo que sí, es que no sé, para mí los puentes peatonales es algo, no sé si sea también el elemento de los carros, ¿verdad? Que están debajo, que hay ruido, que hay la sensación del concreto, ¿verdad? Que se mueve, o de las escaleras por la vibración de los autos, pero sí es una sensación horrible para mí, o sea, y veo gente normal, yo veía pasar en bicicleta, bueno, en los puentes de concreto que son de rampas, yo veía gente en bicicleta pasar por un lado. O sea, para mí era increíble. Yo decía, caminando no puedo, con una bici siento que la aviento y me voy. Entonces, y luego eran muy largos. O sea, cuando son de concreto son más largos. Y para mí era un miedo. Pero miedo, o sea, de que me voy a caer.
y me voy a morir, o va a venir cuando soplaba el aire, y ya ves que a veces hay lonas en esos tipos de puentes, y veía las lonas moverse y decía, me voy a enredar, me voy a caer, no, y luego aparte me van a atropellar. Entonces era algo para mí La combinación fuertísimo. Sí, terrible. exactamente. Pero, por ejemplo, un bungee no te daría miedo. Fíjate que más... Ay, ya vi, mae. Ok. Sí. Esto no está bien, Abimael. Vetado de este programa. Nada. Nos llevaba un día a un puente peatonal con un panal. Ok. No te estoy dando ideas y no lo hagas nunca. Ok. Ya. No. Dios santo. ¿Qué acaba de pasar aquí? Me rompió, por favor. Ok. Siento que, no sé, con un bungee, he visto gente tirarse un bungee y digo, están locos, ¿verdad? Pero yo tengo en mi lista de cosas que hacer antes de morirme, Tirarte de bungee. De un paracaídas. ¡Qué emocionante! No sé cómo me vaya a ir. Yo a lo mejor... A lo mejor ahí superas tu miedo. Exactamente, inconscientemente a lo mejor es una forma de... Porque un bungee no lo haría. Siento que no lo haría. Pero un paracaídas tal vez sí. Ya ves que vas con una persona atrás. A lo mejor puede ser. A mí me emocionaría un bungee hasta que me dijo Abimael que se sentía raro en tu cabeza. Y no me gusta la sensación de que sientas como... La presión de la sangre. Sí, esa sí no me gusta. Sí, no es que me dé miedo, pero no me es que siento que caes y vuelves, entonces el cuerpo de cierta manera genera pues la inercia, ¿verdad? De la caída. Y en paracaídas siento que no, que es algo más... Puede decirse que hasta progresivo, o sea, vas cayendo hasta cierta velocidad y luego vas... Bueno, el tirón me imagino del paracaídas, pero bajas de manera un poco más controlada. Tal vez para mí eso es el consuelo, no sé. O que no haya algo que dependa de que se va a romper. Y bueno, el paracaídas obviamente, ¿verdad? Pero refiriéndome a que esto es lo que me sostiene. En este caso, el hilo del bungee. O sea, digo, es en este punto ya como que viéndolo con lo que hemos aprendido del tema del día de hoy, es como que a lo mejor la sensación de caer de un lugar alto estando de pie. O sea, tratando de buscarle una razón a mi sentir en respecto a la altura. Pero pues a final de cuentas, digo, y lo vamos a ver ya más adelante, hay formas de ir afrontando este tipo de situaciones, tanto de las fobias sociales específicas, de la misma ansiedad. Entonces, por último, tenemos el trastorno de ansiedad por separación, que pues a grandes rasgos no es tan extenso, es más que nada el miedo excesivo a estar lejos de alguna persona, parejas, hijos, padres, hermanos, etcétera, creyendo que algo malo les va a pasar. Este es como que el base de esto. Pues genera la ansiedad extrema al separarse, pesadillas sobre la separación, el cerebro se mantiene pensando acerca de esto. Malestares físicos cuando la persona está lejos, ya sea náuseas, dolor de estómago, sudoración. Esto en adultos es principalmente en niños, adolescentes, pero también se puede dar en adultos en ciertas situaciones. En niños es un poquito más factible porque tienen ese apego con la familia. Exactamente, sí. O como estos niños chiquitos que cuando se va cierto familiar se superponen a llorar y están todos así. Sí, o cuando los niños chiquitos empiezan a tener el concepto de la muerte. Es que un día mi mamá se va a morir. O es que un día mi papá se va a morir. A cierta edad muy chiquitos, entonces como ya no los voy a volver a ver, entonces entra como que este sentimiento de ya no me voy a separar de ellos y voy a quedarme solo. Entonces esto también va como que un poquito más relacionado a eso. Ya cuando es con alguna pareja o algo, si hay otros aspectos alrededor de pues entonces ya viene a lo mejor con una etapa más adulta. Entramos al bloque 3. Perfecto, muy bien, así que vamos con mitos sobre la ansiedad antes de terminar. Y es que tenemos por acá algunos como la ansiedad es solo estrés normal.
Ok, aunque el estrés y la ansiedad, pues sí están relacionados, lo hemos visto Ujú. a lo largo del tema. La ansiedad el estrés es más que nada sobre alguna situación. La ansiedad puede ser sobre nada. O sea, simplemente la sensación, puede ser sin alguna causa evidente como tal. Ok, entonces el estrés es, a lo mejor pasó algo, no sé, moví el brazo y se cayó mi teléfono y me estresó eso en cierta medida. Pues sí, De algo que ocurre. bueno, como lo mencionamos anteriormente, puede ser gracias a algún evento traumático, algún miedo mal abordado, una sobreexposición a algo, que te cayeron 5 arañas al mismo tiempo, que te picaron abejas y te persiguió un panal, algo que genere ese miedo o esa fobia o esa ansiedad a ese tipo de situaciones. También puede presentarse sobre una sola experiencia que de ahí detonó este tipo de situaciones. Muy bien, entonces ahí vamos aprendiendo, vamos viendo un poquito más. Otro es solo relájate y desaparecerá. No siempre es tan fácil. No es fácil controlar la ansiedad, digo, al final de cuentas, por algo, digo, para hacer ya con estadísticas, después de pandemia se cree que se triplicaron los casos de ansiedad. Entonces la ansiedad sí suele ser un poquito más complicada que eso. Y si hay, sin las herramientas adecuadas o el tratamiento, no es tan fácil. O sea, no es solo relajarte y ya desaparecerá. Es un principio muy por encimita y mal dicho a lo mejor, pero al final de cuentas no. Mm. Es que a veces yo creo que viene de la idea de querer a lo mejor ayudar, pero no saber Mm, cómo. Y es como, no, relájate, ya se va a pasar, ya, ya. es una mezcla de eso, del sentimiento de querer ayudar y de la desinformación Sí, que muchas veces tenemos, y eso ocurre en general con un chorro de actividades, con un montón de actividades. Y pues a final de cuentas es lo que va generando la desinformación. y lo hemos dicho en muchos lugares por acá, la desinformación es muy peligrosa. También a veces tenemos muy buenas intenciones, pero no tenemos la información correcta y podemos llegar a cometer errores muy peligrosos. Claro. Por ahí tenemos otra por acá. Si tienes ansiedad, significa que eres débil. Mm, Ahí podemos decir, la ansiedad no tiene nada que ver con si eres débil o cualquier. A ver, primero, define débil. Débil Mm, mentalmente, inmaduro, o incluso ya en algún término despectivo hacia la persona, de que sientes ansiedad por esta situación que todos hemos pasado. Puede ser la ansiedad social. ¿Cómo te da miedo? Hablando en público, eso lo hace cualquiera. O estás exagerando, ¿verdad? ujú. Refiriéndose a la debilidad de no poder hacerlo. Y a final de cuentas, la ansiedad puede afectar a cualquiera, dependiendo, ¿verdad? Los casos, usando ahí recién acabo de usar el ejemplo de la ansiedad social. Pero pues al final de cuentas, es con cualquier situación, sin importar en sí la fortaleza emocional. Esa persona puede ser una de las más fuertes mentalmente o físicamente, o es digámoslo así, un hombre grande, fuerte, que se ve malote y le tiene miedo a algún animal chiquito. Bueno, el ejemplo, ya ves, los elefantes que le tienen miedo a los ratones. Ujú. Bueno, en películas lo hemos visto retratado. Pues a final de cuentas no importa, a grandes rasgos puede afectar sin importar tanto lo físico como lo emocional. Claro. Entonces, pues hay que tener mucha empatía con los demás y entender los miedos y las preocupaciones de otros, incluso pues ya en un caso más grande, las fobias, y buscar siempre la información y la manera más adecuada en la que podemos ayudar a los demás. Es entonces cuando yo les pregunto a todos ustedes, ¿han escuchado algunos de esos mitos? ¿Ustedes creen que existen? ¿Creen que hay algunos otros? Compártanoslos y déjenlos en los comentarios y díganos qué mitos han escuchado, con cuáles se quedan, cuáles les han dicho, y háganoslo saber.
Claro que sí. Y bueno, Bueno, por último, vamos a dar un poco de psicoeducación, ¿verdad? A la gente que nos escucha a través del programa. Vamos a cómo manejar la ansiedad y cómo buscar ayuda, que son como que lo principal. Siempre, como les recordamos en cada episodio, a final de cuentas esto es un programa educativo. ujú, Si tienen alguna duda o sienten eh, algo adentro que les diga ahí hay algo, sí, ¿verdad? Alguna picazón, ¿verdad? el cuerpo avisa. Exactamente, les invitamos a que se acerquen que se acerquen principalmente con un especialista de la salud mental para resolver cualquier tipo de dudas. Alguna de las estrategias, a grandes rasgos más que nada, Claro. no debemos, como decías al principio, de que, nada, voy a googlear mis síntomas y, tengo ansiedad, tengo depresión. Esto es Ujú, mucho más complejo y tú lo has podido observar a lo largo del programa, ¿verdad? Y la gente que nos escucha en casita. Pero sí es muy importante, pues, tener los primeros auxilios psicológicos en este tipo de situaciones. Uno de ellos son las técnicas de respiración y relajación, aunque suene algo obvio o dentro de lo obvio, pues eso suele ayudar mucho a los problemas relacionados con la ansiedad, ya que la respiración usada en método de relajación o, por ejemplo, la gente que hace meditación, yo recomiendo mucho la meditación, sobre todo, hago un paréntesis, y yo lo hago en mi vida personal cuando me siento ujú. muy abrumado. Esto ayuda a que la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la frecuencia pues, cerebral se compaginen. Entonces, en un momento de ataque de ansiedad, estos se disparan de Ok. manera irregular. Entonces eso ayuda mucho a volver como que a la calma, ¿verdad? Incluso una calma más fuerte o una calma superior a la que teníamos en el momento previo antes de sufrir este ataque de ansiedad. También se recomienda mucho el ejercicio físico y las actividades recreativas, Claro. obviamente un cuerpo sano, mente sana, pues ya técnicas cognitivas que viene siendo ya parte de la terapia para cambiar este pensamiento. Y como te lo mencioné en algún momento antes de entrar al programa, porque igual pues platicamos de muchas cosas del tema de nos vamos ahí, ¿verdad? Sí, Una bolita de nieve. sí. Entonces, es muy importante ir a terapia para ir reestructurar esas ideas, sobre todo. Ese tipo de pensamientos de la ansiedad, pues son catastróficos, ¿verdad? De que me voy a morir, me voy a volver loco, lo peor me va a pasar. Y es ahí cuando entra la ayuda de pues del terapeuta que te va ayudando a sobrellevar este tipo de situaciones dependiendo del grado de ansiedad y la posibilidad de usar ansiolíticos. Eso también es muy recomendable para la gente que tiene ya una ansiedad un poco más fuerte, Sí, claro. digámoslo así, y sobre todo buscar el apoyo de la familia, amigos o algún profesional. Y cuando somos en dado caso la familia o amigos, pues también tener la oportunidad o la tarea más bien de tener un poco más de contexto acerca de lo que está pasando a la persona, porque muchas personas, y si quisiera compartir esto, muchas personas que pasan por ansiedad o por depresión o por este tipo de trastornos se sienten muy aisladas porque se sienten que no los comprenden su familia. Han llegado pacientes conmigo que dicen, es que mis papás creen que estoy fingiendo, es que mi esposo cree que nada más es algo así ya y que al rato ando como si nada, es que mi esposa no me entiende y dice que me va a dejar porque pues soy mis síntomas, en este caso que tú y yo sabemos que son síntomas, ella Sí. piensa que ya no, que estoy en malos pasos o que ya no quiero nada, dependiendo de cualquiera de los tres casos. Entonces, esto es muy importante que como familia, si hay un diagnóstico de ansiedad, busquemos la información, la psicoeducación para apoyar y sobre todo que exista una empatía con este tipo de personas. Obviamente no podemos sentir lo que ellos sienten y se nos hace ilógico, pero también necesitamos empezar a lo que vendría siendo la empatía con estas personas, ponernos un poquito en sus zapatos y darles ese beneficio de sentirse tranquilos, que de por sí tienen una avalancha de sentimientos, pues tratar de apoyarlos de manera incondicional para que ellos puedan tener como que su proceso un poquito más en paz. Eso es muy importante. Y cuando buscar ayuda profesional podría ser
si la ansiedad ya interfiere con la vida diaria, cuando ya la ansiedad no nos permite, he escuchado especialistas que incluso dicen que la ansiedad puede ser más agresiva o afectar más que la depresión, y eso ya es decir mucho, viendo. Está fuerte, tomando en cuenta lo que ya se habló en programas anteriores. Exactamente, la depresión no es cualquier cosa y creen que la ansiedad suele tener un aspecto destructivo en el ámbito social o laboral o cualquiera de estos, un poquito más fuerte incluso que la depresión. Y esa es una. Si se presentan ataques de pánico frecuentes, ya cuando esto también suele, cuando esto ya pues es un problema. Un ataque de pánico no es cualquier cosa y puede generar a que la persona busque el desahogo o liberarse del sentimiento o buscar solución al problema de que se va a morir de una cosa, de una forma u otra. Entonces esto también puede poner en peligro a las personas de que pueden ser más propensas al consumo de sustancias, alcohol, drogas, ¿verdad? Para buscar la liberación ficticia, porque al final eso empeora, porque si de por sí hay una ansiedad puede generar una dependencia a alguna de estas sustancias y va a empeorar mucho tanto los ataques como la vida en general de la persona. Y si hay evitación, digámoslo así, constante de situaciones importantes, entrando un poquito más en la fobia social o en la fobia específica de que esto ya empieza a mermar ya aspectos está de la vida. afectando mi día a día de una manera pues ya más significativa. Sí, escuela, trabajo, relaciones personales, Claro. relaciones familiares, todo eso. Eso es a grandes rasgos lo que vimos en el tema de la ansiedad. Sí. Sí quisiera terminar con con un par de ideas que cuando estuve realizando el tema, pues las Claro. fui como que desarrollando ya al final. La ansiedad es algo real, eso es lo primero, es algo real, es algo que sucede y es manejable. Muchas personas creen que ya voy a vivir así para toda la vida. No. Al final de cuentas se puede manejar porque hay veces que suele presentarse ya de una manera crónica, entonces a lo largo de la vida uno es propenso a sufrir otra vez episodios por alguna situación que haya generado algún otro o despertado un trauma. Entonces, pero hay estrategias adecuadas para hacerlo y sobre todo no están solos, ¿verdad? Y tienen el apoyo de si se acercan con un especialista de la salud. Ellos, muchas veces las personas se cierran y creen que están solos por las situaciones que comenté anteriormente, que creen que están solos o que están locos o que no los comprenden o que son una carga. Entonces, este tipo de pensamientos también se van deconstruyendo dentro de la terapia. Y hablar de la ansiedad no es exagerar, esa es otra idea que pude concretar, digámoslo así, al final. Es más bien dar el primer paso hacia el bienestar. Mucha gente, como en el ejemplo que pusimos de Iron Man, él decía, es ansiedad, ataque de pánico. Entonces como que el proceso de la película es que yo no tengo ataques de pánico, es que yo no tengo ataques de pánico, hasta que él pudo reconocer que tenía ataques de pánico, creo que fue en una escena cuando está en una llamada con un niño en la película, o sea, es cuando él dice, ok, tienes ataques de pánico, él al fin le dice a este niño por teléfono y él empieza a hablar, de hecho una escena parecía el gato con botas, acaba sentado así en el suelo en la película, o simplemente el hecho del gato con botas, que cuando ya empieza a decir, cuando deja más bien que el perro lo vea vulnerable, es cuando da el primer paso como para ir procesando esta etapa hasta que al final puede enfrentar su miedo y ya va dejando lo que viene siendo el miedo a la muerte. Y también algo que es importante, o sea, aquí lo vimos a grandes rasgos, pero a final de cuentas en los primeros programas, para la gente que nos escucha, hemos visto o hemos tratado de hacer que estos primeros programas fueran como que de información general. Obviamente después de los programas vamos a ir especificándonos en ciertos detallitos, en ciertas otras cosas, que es muy importante que a veces tengamos los conceptos más básicos, a pesar de que incluso más bien estos temas son los que la gente puede llegar más a pedir. Bueno, ya hicimos ahí una pequeña encuesta, ¿verdad? Sí, claro. Y tuvimos ahí como por respuesta este tipo de
de depresión, ansiedad, estrés, algún otro tipo de trastorno que vamos a ir tocando en los primeros episodios, y ya después los vamos a ir profundizando más en tipos específicos de ansiedad. O sea, tocamos muy por encimita, la verdad, del día de hoy. Pero también, así como tocamos como por encimita los tipos de ansiedad, también tocamos el cómo enfrentarlos. A lo mejor podemos irlo detallando mejor, pero también es muy importante que la gente tome este tipo de información en casa. Si tienen alguna persona que puede estar pasando por alguna situación, o si usted está pasando por alguna situación, que se pueda acercar a un especialista, que pueda servir de apoyo para alguna otra persona que llegue a estar en esta situación. Y pues más que nada cuidarnos. Ya dijimos ahorita estrategias para manejar la ansiedad. Queda el en vivo como quiera aquí guardado para que se acerquen, pueden investigar por su parte, acercarse a un especialista para irlo comentando, pero más que nada es cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física, que también es parte de la salud mental, y pues nada, seguirnos esforzando cada día más por seguir adelante, no tenerle miedo a las etiquetas. Claro, y no tener miedo pues a ir con algún profesional a hablar de lo que sentimos, de lo que estamos viviendo. Así que pues aquí queda la información para que todos ustedes, igual y si se identifican con algo, pues asistan con un profesional. Ya para despedirnos y retirarnos de este programa, le envío un saludo a Edmund Church, que nos dice buenas tardes. A Berenice Casas, que nos dice también excelentes temas que están viendo en el programa y la gente vivimos mucho de ello. Y algunos más acentuados los síntomas y no hacen caso a ellos para tratarse. Pues claro que sí, aquí tenemos la información para que igual si ustedes detectan que se relacionan con algo de lo que ya se mencionó, no tomen acciones peligrosas, sino que vayan con un profesional. Y bueno, también tenemos saludos para Jaciel Longoria, para él es Ofelia. Y Berenice Casas nos dice, hay que saber entenderlos y no reprocharle las cosas que ellos sienten, porque no estamos en su lugar de lo que sienten y debemos ser pacientes con ellos para ayudarlos de una mejor manera, que puedan salir de esta depresión, ansiedad y estrés. Mucha empatía de nuestra parte. Y finalmente, Mónica Martínez nos dice, esta información permite estar atentos y poder detectarlos a tiempo, al igual que sentir la confianza de asistir con los especialistas y tener una mejor calidad de vida. Saludos a todos y muchas gracias. Ya pasamos a retirarnos. Muchísimas gracias por haber estado en este programa. Quédense con nosotros para que próximamente puedan estar con algunos otros temas. Déjenos aquí en los comentarios. Vamos a estar revisando. Sé que muchos lo miran después, a destiempo, así que si usted tiene alguna petición, si ustedes quieren que hablemos sobre algún tema en específico y tienen dudas, déjenlas por acá y las estamos respondiendo más adelante. Mi nombre es Citlali Guajardo y tuve el gusto de estar con Yael Sandoval. Nos vemos la próxima semana. Bye.